Buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos. Damos gracias a Dios por este domingo, precioso domingo, soleado, bonito, sin mucho frío. Amén. Vamos a seguir, amados hermanos, con la serie de la guerra espiritual. Hoy toca hablar o enseñar o predicar de la parte número 6 y es la armadura de Dios. Amén. Todos los cristianos tienen que tener la armadura de Dios. Pero ahora vamos a aprender, amados hermanos, qué es la armadura de Dios según la Biblia. No según como nos la han enseñado, como nos la han pintado. Porque hay mucha falsa enseñanza sobre esta guerra espiritual. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el texto base que hemos venido estudiando, que es la carta a los Efesios capítulo 6, verso 12. Búsquelo por favor. La epístola de los Efesios, capítulo 6, verso 12. Ese es el texto base que hemos estado siguiendo hasta hoy en los 6 temas. Ahora vamos a aprender sobre la armadura espiritual y vamos a cambiar de capítulo, de versículo. ¿Amén? ¿Lo tiene? Diga amén. Damos la bienvenida nuevamente. Ani, bienvenida. El sobrino, a Pablo. Está en su casa. Amén. Dice la palabra de Dios, porque nuestra lucha no es en contra de seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ya hemos orado y hemos cantado. Puede tomar asiento, amado hermano. A los amigos y hermanos que van a conectar a través de la página de internet, le hacemos la invitación de siempre: busque una Biblia, acompáñenos en todo el recorrido de la enseñanza para que aprendamos juntos y que compruebe que lo que hablamos es solamente la palabra de Dios. Amado hermano, en este estudio que hemos hecho de estos 6 temas, he llegado a una conclusión. Ya vimos que nosotros tenemos muchos enemigos, pero entre los muchos sobresalen 3, que es la carne, el mundo y Satanás. Amén, o sea, ya empezamos con desventaja, peleamos contra 3 y nosotros somos 1. Pero decía la palabra de Dios que nosotros tenemos un poder que viene de parte de Dios que está a favor de nosotros. O sea, ayer era donde decíamos, es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Ahora bien, pero vemos, amado hermano, que aunque la Biblia enseña una cosa, la Biblia quiere que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Dios. El hombre se empeña en quitarle la gloria a Dios. Y vemos, amado hermano, por ejemplo, que la Biblia dice que nosotros, los nacidos de nuevo, aquellos que hemos alcanzado misericordia, somos salvos por gracia. Amén. Y decíamos que la gracia es un regalo que no merecemos. O sea, es regalado. Pero el hombre se ha levantado, amados hermanos, desde el principio, queriéndole quitar la gloria. ¿Por qué? Porque ahora se levantan hermanos que dicen, no. La salvación realmente es regalada, es por gracia, pero ahora que nosotros tenemos la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que hacer buenas obras para poder salvarnos. Si encuentras el error ahí, si dice que te salvaron por gracia, y gracia es algo regalado, algo que se te dio, que ni siquiera andabas buscando, ni siquiera merecías, ahora tú la vas a cuidar por tus obras. Y los hermanos, sí. Pero ¿dónde está el error ahí? Que nosotros las buenas obras que hacemos una vez que hemos recibido la salvación, no la hacemos para salvarnos. La hacemos porque ya somos salvos. La palabra de Dios dice que las buenas obras que nosotros andamos en ellas es porque Dios las preparó desde antes de la creación del mundo. Pero cuando yo digo, ok, ya me salvó Dios, pero ahora me toca a mí. O sea, la gloria tiene que ser compartida, Dios y yo. Y la Biblia no enseña eso, amados hermanos. Pero eso es lo que cree toda la gente. No, yo tengo que cuidar mi salvación. Y la pregunta sería, aquellos que dicen que cuidan la salvación, ¿con cuántos pecados se pierde la salvación? Con 1. ¿Y cuántas veces pecan al día? Miles de veces, millones de hermanos, sí. Entonces, ¿cuándo sería salvo esta gente que dice que cuida la salvación? Nunca. Y es lo mismo, en el jardín del Edén, Satanás viene usando, amados hermanos, la misma estrategia desde hace años.
En el jardín del Edén Dios dijo una cosa y Satanás le dijo, con que Dios les dijo esto, pero no es así. Lo que pasa es que Él sabe que si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes van a ser igual a Él. Y el hombre siempre se inclina a creerle al mentiroso que a la verdad. Hay mucho predicador, mucho falso profeta, mucho falso predicador, mucho falso pastor, mucho falso apóstol, que se para atrás de los púlpitos y dice un montón de barrabasadas, amado hermano, que no son bíblicas. Y las personas sentaditas dicen amén. Cristo, amado hermano, tiene ovejas, no borregos. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de una cabra y una oveja? Que la oveja, amado hermano, come puro pasto bueno, limpio. La cabra come de todo. ¿Qué le quiero decir? Si usted es oveja, usted tiene que examinar, pasar por el filtro de la palabra de Dios, todo lo que se dice atrás de un púlpito. No puede estar diciendo amén a todo. Y ese es el problema del cristianismo. Hemos visto en esta guerra espiritual, amado hermano, que ¿quién es el que pelea por nosotros? ¿Ah? Dios. Ahora, si Dios es el poderoso gigante, si Dios es, ¿cómo es? Jehová es mi guerrero, dice. Es como poderoso gigante, pero después yo digo, sí es verdad eso, pero ahora yo me pongo la armadura de Dios y voy a guerrear yo. Porque es lo que dicen y enseñan. ¿Ah? ¿Dónde están los guerreros de Cristo? Y le ponen más sazón, más salsa en las iglesias y dice, a ver, denme un grito de guerra. No, hermano, ese es de júbilo, de guerra. ¡Aú! ¡Aú! Como espartano. Y dice, wow, qué poderoso. Esos son los guerreros de Cristo. Pero ellos traen esto literal, amados hermanos. Y vemos gente que dice que se pelea con los demonios. Y hemos comprobado bíblicamente que eso es imposible. Y simplemente porque nosotros somos carne y ellos son espíritu. Pero el hombre, amado hermano, en vez de aceptar su condición y hacer lo que dice la palabra de Dios, que dice que lo único que como hijos de Dios tenemos que hacer es permanecer firmes. Ellos no quieren permanecer firmes, ellos quieren atacar. Y por eso le tiran las sillas al diablo, las mesas. Y cuando le dicen, ¿por qué haces eso? Esto es sobrenatural. ¿Qué sobrenatural hemos visto en lo que hemos venido estudiando hasta ahora? Nada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aceptamos, amado hermano, lo que dice la Biblia y nosotros nos quedamos en el lugar que nos corresponde y Dios hace lo demás. Lo sobrenatural no lo hago yo, lo sobrenatural lo hace Dios. Ahora, ¿qué es lo más sobrenatural que has visto en tu vida? Usted le pregunta a los cristianos y dice, yo vi a un hombre que levantó muerto. Yo vi otro que le hizo crecer los pies así. ¿Han visto ese milagro de que le hacen crecer los pies? Está quemadísimo ya, hermano, todo lo hace. Hasta el más malo para mentir hace ese milagro ya. Eso es mentira. Todos hacen el mismo, es mentira, eso es mentira. Mídete los pies cuando amanece. Uno está más atrás que el otro, porque tu cuerpo se contrae. Pero esos milagros son falsos milagros y la gente, amén, aleluya, y va atrás del hombre en vez de ir atrás de Dios. La semana pasada, les voy a dar un poco de contexto para entrar al tema de hoy. Eso solo fue algo que he estado pensando, que no le quitemos la gloria a Dios, hermano. No le quitemos más bien démosle la gloria a Dios. El evangelio no se trata de mí, se trata de Él. A quien tengo que presentar no son mis títulos, no es donde estudié, sino quién me preparó y quién me envió. Y ese fue Cristo. Por eso en las iglesias, si usted echa de ver, amados hermanos, ahora están concentrados en hacer sentir bien a todos los que llegan a escuchar. Y no les hablan de la palabra. ¿Qué es lo primero que hacen? Un buen concierto de música. Y no estoy en contra de la música. Ojalá que nosotros tuviéramos una gran orquesta aquí. Está bien. Pero ¿ellos lo hacen para Dios o lo hacen para la gente? Porque ni siquiera filtran lo que cantan. Cantan temas que ni siquiera son bíblicos. Pero como a la gente le gusta y se están meneando y están cantando, arrebato, dicen. Ni siquiera filtran. Lo que quiere decir, amados hermanos, que lo hacen para sentir bien a los que llegan. Luego de 1 hora y pico, hermano, si es que
No se invente el que está cantando que el Espíritu Santo dice que ahora no va a haber palabra, ahora el Señor quiere tocarlos, llenarlos a todos a través de la alabanza. Y todo el culto de 2, 3 horas se lo tiran como cantando. Y la gente gozándose, alegre, corriendo, brincando. ¡Ey! Eso le gusta. Pero ¿a quién? ¿Dónde está trabajando esa música? ¿En el espíritu o en la carne? En la carne, que es uno de los enemigos que tiene el cristiano. Se dedican a darle gusto a su carne. Luego de eso, amado hermano, te presentan un drama. Luego del drama te presentan un montón de muchachas bailarinas. Y ahí estás entretenido y de gratis para algunos. Porque para los otros les cobran, ¿no? Semanal o mensual, su diezmo. Pero hay unos que solo van y disfrutan. Yo he oído de gente, amado hermano, que dice: a nosotros nos gusta ir a la iglesia porque tenemos algo que hacer el domingo. En vez de irme para el cine donde voy a pagar, mejor me voy para la iglesia. Miro teatro, buena música. Y me siento que estoy en paz con Dios. Luego de eso, amado hermano, entra lo más importante que debería haber en una iglesia: la palabra de Dios. Y está esperando, amado hermano, que te den un mensaje o que te den una enseñanza que te confronte de pecado, pero no. Aquel que llegó ahí le dice: tú eres un vencedor, tú eres un campeón, tú eres cabeza de león y no cola de ratón, tú eres punta de lanza. Dios te quiere bendecir, vas a salir lleno del poder de Dios. Y sale como entró, sin saber nada de Dios. Pero allá adentro dice: qué tremendo estuvo el culto, dice. Me llené, sentí escalofrío, dice. ¿Y de qué fue el culto? Ni me acuerdo, pero estuvo bien bonito. En eso ha caído la iglesia. Como le digo, la semana pasada vimos que la guerra espiritual, ¿dónde empezaba? En nosotros. ¿Y contra quién es primero? Contra nosotros, ¿ok? Ahí empieza con nosotros y contra nosotros, y que tenemos varios enemigos, que es la carne, nuestros propios deseos y Satanás. Vimos que la carne es en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne. También vimos que la naturaleza pecaminosa que tiene todo ser natural, amado hermano, toda la gente desde Adán hasta aquí, que no es convertida a Cristo, sus deseos son solamente hacer ¿qué? El mal. Decíamos que hay gente que cree que nosotros somos gente buena, que de vez en cuando hacemos cosas malas. Pero la Biblia dice que es al revés, somos gente mala, que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Entonces, nuestra naturaleza siempre va a querer hacer lo que no le agrada al espíritu. Pero la palabra de Dios dice: a la verdad el espíritu está dispuesto. Y decíamos, cuando te pegan las ganas de orar, y dices: me voy a levantar a orar. Y te hincas y hoy sí me voy a aventar 2 horas. Y a los 5 minutos, dormido. ¿Por qué? Porque tu carne, ¿qué quiere? Dormir. El espíritu está dispuesto, sí. Dios te puso las ganas, el querer como el hacer, sí, te levantaste, tenía las ganas, te levantaste, pero después te ganó la carne. ¿Ok? También vimos que aunque Satanás y sus demonios son seres limitados, son mucho más poderosos que nosotros. Nosotros no podemos dañar a Satanás. Aunque muchos cristianos dicen que sí. Aunque muchos cristianos dicen que ellos lo han atado y lo han tirado a los abismos. Pero parece que en el abismo hay alguien que les pone una escalera y lo desata porque vuelve a salirse. Vimos que eso es antibíblico, ¿ok? Pero que aunque ellos son más poderosos que nosotros, nosotros tenemos un poder a favor de nosotros, y ese es el poder de Dios. El mismo poder, decíamos, que levantó a Cristo de entre los muertos en su naturaleza humana. Ese mismo poder, amados hermanos, que levantó a Cristo al tercer día de entre los muertos, es el mismo poder que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso le digo, ¿cuál es el mayor milagro que usted ha visto? Yo se lo puedo decir bien fácil: yo mismo. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, mis deseos todo el tiempo eran de hacer lo malo. Me disfrutaba haciendo lo malo, me deleitaba en el pecado y todavía lo publicaba, me daba gusto. ¿Por qué? Porque era amigo de Satanás o hijo, porque mi deseo no peleaba contra él, sino que le daba rienda suelta a mis deseos. Y mi carne a gusto, a gusto.
los tres juntos. Y la pasaba bien, según yo. Pero cuando Cristo llega a mi vida y me hace nacer de nuevo, amado hermano, empiezo a ver aquello que me deleitaba, que no es bueno, no es agradable a Dios. Tal vez agradable a mi carne, pero no es agradable a Dios. Y digo, no, esto no. Y empecé a dejar de hacer lo que tanto me gustaba, lo que tanto amaba, lo empecé a dejar de hacer. Y la evidencia fue cuando mis amigos me decían, ya no hablas igual. Ya los viernes ya no pasás por comprando cerveza. Ya el sábado te vas para la iglesia. Antes nos íbamos para la disco. Ya las pláticas que tenemos ya no son agradables, porque antes hablamos de todo, ahora solo de Dios quieres hablar. Y la gente se te empieza a retirar, se te empieza a ir. Y es la evidencia que Dios está trabajando en nuestra vida, amado hermano. Y es lo que dice 2 Corintios 5:17. Que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí es donde entra el problema de la mayoría de cristianos. Están en las iglesias, miércoles, hay iglesias que van todos los días, pero nunca le ves el fruto de arrepentimiento, nunca cambian. Pero dicen que ser hijos de Dios. Y estos que nunca cambian, amado hermano, son los guerreros espirituales. Son los guerreros que se pelean con el diablo. ¿Qué autoridad podría tener un hombre que no cambia? Ninguna, porque fácilmente podemos decir que vive en el mundo de las tinieblas todavía. Ok. Estas armas poderosas que nosotros nos dio, las herramientas necesarias que Dios nos dio por el poder del Espíritu Santo, a los nacidos de Dios, ¿cuáles son? Número 1, amado hermano, la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios es la que te hace confrontar a tu enemigo. Dije que la espada, ¿va? Ahorita la vamos a ver más adelante. Pero una herramienta que tenemos que tener todos los que decimos que un cristiano es que tenemos que conocer las escrituras, que tenemos que escudriñar las escrituras. Pero al cristiano de ahora, ¿qué es lo que menos le gusta? Escudriñar las escrituras. Ellos están felices viendo a las muchachas bailar. Ellos están felices danzando en el espíritu. Ellos están felices en los dramas, en los testimonios. Porque son tristes los testimonios, no un testimonio, testimonios. Hasta llorar me hacen de eso. Pero cuando los llevas a la palabra de Dios no conocen nada. ¿Contra qué van a pelear? Entonces, si esta es la espada, están desarmados, ¿no? Bueno, otra herramienta que Dios nos dio a favor de nosotros por el poder del Espíritu Santo, ¿cuál es? La oración. Jesucristo dijo, velad para que no entres en tentación. Cuando nosotros oramos, amado hermano, cuando nosotros oramos, nosotros estamos poniendo nuestra confianza en Cristo. Vamos a Él. ¿Se acuerda qué es orar? Intercambiar deseos. Intercambiamos los deseos con Dios y ponemos nuestras cargas a Él. Y entonces esa arma no nos va a dejar entrar en tentación. Y ahora que estudiemos la armadura de Dios, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que esa armadura es lo que hemos venido estudiando desde hace rato, pero no habíamos llegado, que era la armadura. También vimos que la lucha es externa e interna. ¿Se acuerda qué quería decir que era externa? Preguntábamos, ¿qué es más difícil? ¿La lucha externa o la interna? Decíamos la interna. ¿Por qué? Porque para la externa Dios nos dejó las herramientas, el método, el procedimiento que tenemos que seguir. ¿Dónde está el procedimiento que tenemos que seguir cuando en la iglesia hay pecado? Cuando un hermano se descarría, cuando se está pasando cosas malas en la congregación. ¿Dónde está? En Mateo 18, del 15 al 17. Ahí está el proceso bíblico de hacer la disciplina. Y eso externo, aquí nos dan los procedimientos. Es fácil trabajar con eso. Es fácil llevar a cabo eso. Pero en lo interno, amado hermano, es donde ya se pone más difícil. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Lo interno. Amén. También vimos cómo podemos saber si vivimos en la carne o en el espíritu. Decíamos el apóstol Juan, si no me equivoco, dice, examínense para ver si están en la fe. ¿Cuántos de aquí verdaderamente se examinan? Que usted dice, voy a ver mi vida y voy a ver si soy cristiano o no soy cristiano. O usted es como los cristianoides. Miércoles y domingo a la iglesia y eso me hace cristiano. Pero ¿qué decíamos la semana pasada? Que ir a McDonald's no te hace hamburguesa.
Ni ir al car wash te hace carro. Entonces, venir a la iglesia tampoco nos hace cristianos. Por eso, como hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que examinarnos. ¿Y cómo sabemos si vivimos en las obras de la carne o en las del Espíritu? Mi mayor deseo. ¿Qué es lo que más deseo hacer? Ahí es donde estoy. Facilito. ¿En qué me deleito? ¿En orar media hora o estar en Netflix viendo una serie 4 horas? ¿En qué me deleito? ¿En orar 20 minutos o pasar 2 horas en TikTok o en Facebook? ¿O estar viendo las fotos? ¿Dónde es que suben las fotos? ¿Cómo se llama la PC? Instagram. O sea, usted se examina y usted dice, yo estoy en este bando, o yo estoy en este otro bando. Pero es fácil, amado hermano. Como cristianos nos tenemos que examinar todos los días para ver si estamos en la fe. Y por último, dijimos que esta guerra, los hijos de Dios, no estamos en peligro de perdernos porque estamos en las manos de Jesús y en las manos de Dios. Y dijimos que el Padre y Jesús uno son. Y que no hay nadie más poderoso que el Padre. Nadie. O sea, usted está peleando una guerra, amado hermano, porque sí, no negamos que hay una guerra espiritual, pero una guerra espiritual donde el que pelea por nosotros es Dios. Segundo, el contrincario, el adversario está vencido. Pero le digo, los cristianos quieren ser protagonistas y ellos dicen que se pelean con los demonios. Pero la Biblia dice, permanezcan firmes nada más. ¿Ok? Entonces, la salvación, decíamos, según la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 9, nos decía que la salvación es eterna. Eterna. Si una salvación, decíamos, es eterna, quiere decir que nunca se pierde. Pero la gente, amado hermano, sigue diciendo, ¿por qué enseñas que la salvación no se pierde? Mi respuesta es la misma, porque la Biblia lo dice. Ahora, lo que ellos no entienden es que ellos creen que cuando nosotros decimos que la salvación no se puede perder, porque como dice la carta a los Efesios capítulo 5 verso 9, es eterna, ellos creen que nosotros ahora que ya decimos ser nacidos de Dios, vivimos pecando. Que como, entonces ya sos salvo, salvo siempre salvo. Y le dicen, bueno, según la Biblia sí. Ahora podés pecar y hacer lo que vos querrás. No, porque si yo practico el pecado, la Biblia me dice que soy hijo del diablo, no hijo de Dios. Entonces cuando yo digo que soy nacido de nuevo, que soy nacido de Dios y que ahora vivo en el reino de la luz y no en las tinieblas, mis obras ¿cómo deben de ser? De luz. Tiene que ser un buen fruto. Mi evidencia que soy hijo de la luz es mi testimonio que vivo en santidad. Pero si digo ser hijo de Dios y vivo pecando, la evidencia es que soy un mentiroso, que estoy en las tinieblas y por ende no soy hijo de Dios. Ahora vamos a estudiar la armadura. Después de todo esto, versículos, le voy a pedir al hermano que ponga por favor Efesios capítulo 6, verso del 10 al 13. Vamos a leer la versión NBI. Lo puede seguir en la pantalla, amado hermano. Efesios capítulo 6, verso del 10 al 13. Mira lo que dice. Por último dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Ese es el poder que está a favor de nosotros. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las altimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es con seres humanos, ni contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. 13. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. Dice, amado hermano, toda artimaña. La Reina Valera dice toda acechanza. ¿Y cuál era la imagen que podemos tener? Es como cuando un león, ¿han visto Discovery Channel? Planeta Channel, todo eso. Cuando un león va
a comerse una presa. ¿Cómo anda el león? Acechando y se va despacito, despacito, despacito. Cuando está descuidado, lo ataca. Pero artimaña, amado hermano, o acechanza, viene del griego, déjame ver, metodea, que es donde se viene el término método. O sea, que Satanás tiene un método, amado hermano, que siempre realiza contra nosotros. Él hace siempre la misma cosa para que tú caigas. Hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Por qué dicen eso? Porque es como en los adultez. Cuando el padre o el abuelo quiere educar al hijo, ¿qué le dice? Haceme caso. Yo ya estoy viejo. Yo ya he pasado todo lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque el ser humano es repetitivo. Entonces el viejo ya sabe lo que le va a pasar. ¿Cuántas madres aconsejan a sus hijas de lo que les pasó a ustedes para que no les pase a ellas? ¿Cuántas madres? Todas, ¿verdad? Los padres que aconsejamos a los hijos, ¿no le decimos lo mismo? Sí. ¿Qué dicen nuestros hijos? Usted porque ya está vieja. Usted porque ya está viejo. Ahora, Satanás, la misma artimaña que usó contra ti, va a usar contra tu hija. ¿Y qué va a pasar? También va a caer. Como el método es repetitivo, Dios ya sabe, Satanás ya sabe cómo hacerlas caer. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué sabe Satanás esto? Hazte una pregunta. ¿Qué es artimaña? Mira lo que dice que es artimaña. Una artimaña es una maniobra engañosa o fraudulenta para conseguir algo. Eso es una artimaña. Una maniobra engañosa o fraudulenta. O sea, Satanás se viste como ángel de luz, dice la Biblia, para hacerte creer que lo que te está diciendo que hagas no es tan malo. Decíamos en una enseñanza, Satanás es el que te dice primero, hazlo, si todos lo hacen. Tú eres nuevecito en la fe y aquel que ya es viejo en la fe lo sigue haciendo, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Y decimos que Satanás usa la misma palabra de Dios para engañarte. Y vamos a ver al final que hasta el mismo Dios tentó así, Satanás. Satanás es astuto, amado hermano. Y te dice, no dice la Biblia que después tenés abogado. Hacer el pecado que querés hacer, después arrodillarte, pedir perdón y ya Él te tiene que perdonar. Escrito está, dice, 7 veces caerá el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y ahí tienes aquel montón de cristianos pecando a gusto, porque solo se tienen que arrepentir. Pero eso no es así. Por la mala enseñanza que tienen los cristianos, amados hermanos, es que creen todo ese tipo de cosas. Pero Dios no trabaja así. Si Satanás no es omnipresente, amado hermano, ni omnisciente, ¿cómo Satanás nos puede tentar? ¿Te has preguntado eso? Si Satanás no sabe lo que yo pienso, ¿o cuántos aquí creen que Satanás sabe lo que ellos piensan? Satanás no omnisciente, el único omnisciente, que quiere decir el único que sabe todo, decía el salmista, antes que la palabra llegue a mi boca, ya la conoces. Dios sí sabe, pero el diablo no sabe lo que tú piensas. Ahora, ¿cómo el diablo sabe cómo tentarte? Por la vida exterior. El diablo, amado hermano, el diablo sabe, no sabe lo que piensa, pero el diablo, con la vida exterior que llevamos, el diablo y sus demonios nos viven observando. Y el ser humano es un ser repetitivo. Ellos miran lo que te gusta, ellos miran lo que te gusta ver, dónde vas, dónde te gusta ir, qué es lo que te gusta ver, qué es lo que te gusta oír. Y como te están observando todo el tiempo, te conocen muchas veces hasta mejor que tú. Porque cuando tú llegas a una cosa y dices, hoy no quiero hacer esto. Y dicen, ¿qué pasó aquí? Si este siempre hace esto. Pero te sigue observando. Y tal vez ese día solo fue que no quisiste hacerlo. Ese día quisiste hacer lo bueno. Pero ellos saben, amado hermano, lo que nos gusta, porque es evidente que el ser humano es repetitivo. Estas artimañas están hechas a la medida de cada uno de nosotros.
Ellos saben cómo funciona contigo y conmigo. La Biblia dice que tiene que ponerte toda la armadura de Dios para que no caigas en las artimañas del Señor. Del diablo, perdón. El problema, amado hermano, que cuando nosotros oímos la armadura de Dios, automáticamente nos creemos soldados. A mí me gusta ver mucho las películas de los chinos, de los samuráis, y de esos que andaban así y peleaban con espadas y todo. Yo así se imagina, pero eso no es así, porque esto es espiritual, acuérdese. Pero muchos cristianos lo agarran literal y él tiene el poder y él se pone la armadura y saca la espada y vénganse los demonios ahora sí. Y así creen que es, literal. Pero hoy vamos a aprender que eso no es así, amados hermanos. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. La palabra resistir es el griego astistermi, que quiere decir, amado hermano, mantener oposición. O sea, ¿contra quién vamos a mantener oposición cuando nos ponemos la armadura de Dios? Contra Satanás. Por eso es necesaria toda la armadura, porque vamos a pelear con un enemigo poderoso. En el versículo 14, ponga el Efesios 6, 14 al 17, por favor, hermano. En el versículo 14 al 17 nos dice las partes que hay en la armadura. Mira lo que dice. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tome el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tome el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos toda la armadura. Vamos a ver una imagen, amado hermano. Creo que el hermano tiene una imagen de cómo se vería una armadura. Acuérdese, en el contexto, la armadura completa. Esa no, una de solo el soldado. En el contexto, amado hermano, de que Pablo va a hablar de la armadura de Dios, ¿en qué contexto tendría que ser para que lo entendamos? Para que toda aquella gente lo entendiera. ¿Cuál era el imperio que dominaba toda esa área? El romano. Por eso mucha gente dice que, pero la armadura no puede ser egipcia. ¿Pablo había podido poner un ejemplo de una armadura egipcia? No, porque Egipto, no era el que dominaba ahí. Tampoco una hebrea. La armadura de Saúl, o la armadura que puso David de Saúl. No, ¿por qué? Porque no iban a entender el contexto. Ahora, Pablo quiere dar un ejemplo para que entendamos. Y es lo que yo trato de hacer aquí. Mire, hermano, hay gente que cuando va a la iglesia y oye la palabra de Dios enseñada como la estamos enseñando, no le gusta. Dice, no, es que sí le entiendo, pero es que no siento el poder. Porque ellos quieren oír que cuando yo diga, y vestidos con toda la armadura del Señor, aleluya. Y dice, ay, eso sí me gusta porque así es poderoso. Pero cuando te hablan, cuando tú le hablas a tus hijos, ¿cómo te entienden mejor? ¿Cuando les hablas tranquilo o cuando les gritas? Dice, cuando me gritas, no. Cuando gritan sienten miedo. Pero cuando ellos van a cambiar, es cuando tú les ven, lo sientas y empiezas a platicar con él. Y no le gritas. Hay necios, ¿verdad? Así como nosotros en el mundo somos necios, los hijos son necios también. Pero es hablado mejor que gritado. El grito, amado hermano, es una forma de expresión para emocionar. Es como la música. Las notas bajitas te dan ganas de llorar. Las notas altas se podría decir, menores, te dan ganas de júbilo, de correr, de brincar, de hacer toda la locura que vemos ahora en la iglesia. Pero todo esto es carnal. Mira la armadura de un soldado romano. Vamos a verla por pedazos, pero no como Pablo la pone, sino como por lados. Primero, ¿qué es lo que tiene? Dice, primero tiene el casco, ¿verdad? El casco de la salvación. Luego vemos a la coraza, ¿qué es lo que sigue?
la coraza, primero el casco, luego la coraza, amén. Y la coraza dice que es la coraza de justicia. Luego, amado hermano, sigue el cinturón. El cinturón es el cinturón, la coraza de justicia. Luego sigue el cinturón, que es la parte donde agarra toda la armadura, y es el cinturón de la verdad. ¿Ok? El cinturón de la verdad. Luego está el escudo, que a esa parte no lo tiene, pero lo vamos a ver ahorita, el escudo de la fe. Y después está la espada, que la espada sería la palabra de Dios. Y luego dice que tiene el calzado, que tampoco se alcanza a ver en esa, pero ahí está, las sandalias, el calzado, que es, ¿qué dijimos? La disposición para ir y predicar el evangelio. Entonces, esas son las partes de la armadura. Ahora, ponga uno donde se usa el escudo, hermano, por favor, una imagen. Cuando Satanás, dice la Biblia, te tire los dardos, ¿qué tienes que hacer? Apagarlos con el escudo de la fe. Entonces, así usaban los romanos cuando iban a la guerra el escudo. ¿Cuántos han visto películas de romanos? Bueno, esa gente cuando peleaba, amado hermano, el enemigo siempre en la primera avanzada agarraban flechas, las mojaban con gasolina o con gas, con petróleo, lo que haya habido para incendiar eso, aceite, y le metían fuego. De ahí tiraban una cantidad de flechas encendidas, y los soldados romanos, ¿qué hacían? Se ponían en esta posición. Antes de ir a la guerra, ellos mojaban su escudo con agua, lo empapaban con agua, porque recuerden, los escudos eran de madera y piel. Entonces, al mojarlos, eran mucho más pesados, pero ¿qué pasaba? Cuando caían las flechas encendidas, los apagaba. Entonces, es la analogía que usa el apóstol Pablo, dice, cuando Satanás te mande los dardos a la mente, tú tienes que reprenderlo, tienes que atarlo. No, dice, usa el escudo de la fe, o sea, la palabra. Y esos dardos, cuando caen en ese escudo, ¿qué va a pasar? Se van a apagar. De eso está hablando Pablo, ¿ok? No está hablando de que usted se le tire, saque la espada y empiece a pelear. Si somos observadores, amado hermano, todas las partes de la armadura, ¿qué son? Defensivas. ¿Qué es la única arma ofensiva ahí? La espada. Pero la espada también sirve ¿para qué? Para defenderse. Si alguien te ataca con una espada y tú tienes otra, ¿qué vas a hacer? Defenderte. O sea, prácticamente toda la armadura que está hablando Pablo es ¿para qué? Para defensa. Es para defensa. ¿A dónde están los guerreros espirituales? Que le cortan la cabeza a Satanás, se la machacan. ¿Cuántos le machacaron la cabeza al diablo? Yo me acuerdo, amado hermano, veníamos de un lugar donde cada domingo decía, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Y ahí nos tenía, machácalo, machácalo. Y esos que machacaban al diablo el domingo eran los que caían en pecado el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Por qué? Porque todo lo hacen literal. Pablo no está hablando de eso. Está hablando del poder de Dios en cada uno de nosotros. O sea, la armadura completa es la verdad, la justicia, la disponibilidad de proclamar el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Esa es toda la armadura. Solo falta un elemento. ¿Qué elemento falta ahí que Pablo siempre habla para los hijos de Dios? El yelmo ya está, es el casco de la salvación. Uno que no aparece ahí, de los que leímos. Hay uno que Pablo dice, si no tengo eso, nada soy. El amor. Usted la podrá tirar de muy justo, pero si usted no tiene amor, usted no es nada. Usted, dice Pablo, yo podría regalarle todo lo que tengo a los pobres, pero si no tengo amor, no soy nada. Yo pudiera hablar todas las lenguas espirituales haciéndole una hipérbole, hasta lenguas angelicales, pero si no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como, ¿qué dice? Címbalo que retiñe. Falta el amor. Pablo no lo menciona aquí, pero lo menciona
en la primera epístola de Tesalonicenses, hermano, capítulo 5, versos 8 y 9. Vaya allá, por favor. Primera carta de Tesalónica, capítulo 5, versos 8 y 9. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe, ¿y de qué? Y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. O sea, amado hermano, nosotros los cristianos, es decir, no podemos vivir con miedo. ¿Por qué? Si no, dice, pues Dios, el 9, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos tener miedo, amado hermano, en esta guerra? ¿Como cristianos? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues Dios no nos destinó, o sea, nuestro final destino no es sufrir, no es el castigo, sino recibir ¿qué? Salvación. O sea, la salvación se pierde. Es imposible. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros no estamos destinados a recibir el castigo. ¿Quiénes van a recibir el castigo? ¿Los salvos o los que no son salvos? Los que no son salvos. Los que no recibieron la justicia de Jesús. Pero nosotros, amados hermanos, la Biblia es clara, porque Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice en Romanos, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sencillo. Pero le digo, pero como la salvación, amado hermano, es gratis, la gente no la quiere. Yo le diría, si de verdad, como todo, la gente usted le vende algo aunque no sirve y lo quiere. Más si le dice, esto nadie lo tiene. Ah, entonces sí, yo voy a ser el primero, el primerito. Aunque no sirvan las cosas, las compra. Pero tú le puedes dar un iPhone 15, el más nuevo. Dice, tómate lo regalo. ¿Cuál es la primera reacción que va a tener esa persona que tú le regalas un iPhone 15? ¿Y por qué me das esto? ¿Qué querés? Algo querés. De gratis no me vas a dar esto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que nos den nada gratis, hermano. Hay unos que sí. Pero cuando tú le das a una persona en sus 5 sentidos, que trabaja, que piensa bien y todo, tome, esto es gratis. ¿Y por qué me lo das? Algo querés. Y es lo que pasa con la salvación. El hombre no puede creer que la salvación es algo gratis. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú dices que cuida la salvación es una obra, y la palabra es clara, ¿qué dice? No es por obra, para que nadie se gloríe. O sea, se contradicen con la misma escritura, pero no les importa. Es mejor pelear lo que mal me han enseñado, pero es lo que creo. Así estamos, amado hermano, en este tiempo. Aquí la coraza, Pablo dice que es fe y amor. ¿Qué decía en la otra? Que la coraza era ¿qué? Justicia. Así que Pablo no quiere comunicar que cada parte de la armadura significa una cosa en específico. O sea, no tenemos que hacer simbología de todo. Porque en una dice que es justicia, pero aquí dice que es amor. O sea, no está hablando de algo para agarrarlo literal y sacarle una simbología a todo. Pero tenemos que entender que aparte le agregamos el amor a esto. ¿De qué nos está hablando Pablo en la armadura? ¿Qué es la armadura? Tenemos que poner esta armadura físicamente cada vez que nos levantamos. Y dice, ok, ahora ya me levanté en la mañana. Lo primerito que me tengo que poner es el casco de la salvación. Ahora, ¿cómo se llama? La coraza de justicia. El cinturón para que no se me caiga la coraza. La palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que andan la palabra de Dios aquí siempre? Porque Dios dice, aquí ando la espada, dice. Ah, hermano, ¿no trajo la espada?
Sí, en el teléfono. Uy, ese es de Guerras de la Galaxia, dice. Esa espada. Todo lo literalizan. ¿Ah? Ahora sí me voy a poner las sandalias, dice, para estar presto a predicar el evangelio, la palabra de Dios. ¿Es así lo que nos está hablando Pablo? ¿O de qué nos está hablando? ¿Qué es la armadura? Si es justicia, verdad y salvación y amor, ¿de qué nos está hablando? Y Pablo nos da la respuesta en la carta a los Romanos, capítulo 13, versos 12 al 14. Vaya ahí, por favor. ¿Ok? Romanos, capítulo 13, versos 12 al 14. Mira lo que dice Pablo. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras de oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías, no en borracheras, ni en inmoralidad sexual que abarca todo lo que tiene que ver con lo sexual. Libertinaje, ni en desacuerdos, ni envidias. ¿Ok? Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Qué es la armadura entonces? Aquí la clave, amado hermano, es nos tenemos que poner la armadura, y la palabra para armadura es enduo, que significa vestirse o revestirse. Si nosotros veníamos de las tinieblas y ahora estamos en la luz, ¿qué ropaje nos tenemos que quitar? El de las tinieblas. ¿Qué representa las tinieblas? Satanás. Ahora vimos en el reino de la luz. ¿Quién representa la luz? Cristo. ¿De quién nos tenemos que vestir? De Cristo. Pero no disfrazados como la mayoría de cristianoides. Se disfrazan, no se visten. Cuando usted se viste, amado hermano, de algo, ese algo se vuelve usted. Cuando usted se disfraza, usted se quita el disfraz. Por eso la gente dice, es que los cristianos son hipócritas, son doble cara. Lo malo, amado hermano, no es que digan, porque sí es verdad, hay muchos que creen cristianos que son hipócritas. Lo malo es que nos meten a todos en el mismo saco. Eso es lo malo. La gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque son bien hipócritas. Lo primero es que siempre tenemos espacio para otro. ¿Ah? Es lo primero. Pero no todos son así. ¿Todos los pastores son ladrones? No. Hace poco, un hermano de la iglesia que es el encargado de las ofrendas, se encontró a un hombre y le dijo, yo tengo 30 años de ser pastor y quien maneja ese dinero es el pastor, dijo. Él es el que tiene que andar haciendo estas vueltas aquí. Dijo el hermano, no, en la iglesia nosotros no. ¿Por qué? Si el pastor es el que tiene que tener el dinero. ¿Quién lo dice? Él. Sorprendido porque era otro que andaba dando las vueltas del dinero. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a agarrar todo el dinero. Por eso la gente le dice que son ladrones. Nunca dan un estado de cuenta porque ¿usted diezma, hermano? No. Ofrenda de vez en cuando. Entonces, ¿para qué pregunta? Usted no tiene derecho. ¿Cómo es que no tiene derecho? Si somos iglesia, somos transparentes. Aquí el que venga, ahí tenemos un papel, lo que hay en la iglesia. Si eso no es de nadie. Lo usamos y tampoco vamos a poner como dicen los hermanos, ¿va? Es que el dinero es de Dios, varón. Dios no ocupa dinero, ocupa la iglesia, el ministerio. Con eso se pagan biles, con eso se hacen cosas. Con eso estamos ahorrando para comprar un edificio. Para eso son las ofrendas. Pero el hombre estaba sorprendido que otro andaba manejando el dinero. Porque así están de mal enseñados. O sea, que ponerse la armadura es revestirse de Cristo. ¿Y qué es revestirse de Cristo? Vivir decentemente y vivir como en el día. Cuando un ladrón roba, bueno, ahora ya roban a toda hora, pero en lo normal, ¿cuándo roba un ladrón? ¿De noche o de día? De noche. ¿Te has preguntado por qué roban de noche? Para que no lo vean. Es más fácil escabullirse. Cuando alguien engaña a la esposa o al esposo, ¿cuándo lo hacen? Bueno, ahora volvemos a lo mismo, a toda hora. Pero antes lo hacían de noche. ¿Por qué? Para que sus malas obras no sean alumbradas, no se miren fácil.
Si tú vienes de vivir del reino de las tinieblas, ahora vas a vivir en el reino de la luz, o sea, del día, ya no tienes que vivir en las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne, hermano? Mira el verso 13. Se me fue el hermano. Vamos a buscarlo aquí. Efesios, perdón. ¿Qué estamos leyendo? Romanos, ¿verdad? Romanos 13, 12 al 14. Mira lo que dice Romanos 13. Mira lo que dice Romanos 13. Andemos como de día, honestamente. No, oiga bien, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas, ni envidias. ¿Qué es hacer las obras de la carne? Pecar. Ahora, si tú haces las obras de la carne, ¿a qué reino perteneces? El cristiano que se esconde para echarse un 12. ¿Ah? El cristiano que cuando la hermana se pelea con el hermano en la iglesia dice, voy a ir a aplicarle la palabra a la hermana. Ella está sola en la casa ahorita, voy a ir yo a ¿cómo se llama? A exhortarla, dice. Viven las obras de la carne, amado hermano. Ahora, si nosotros nos hemos revestido de Cristo, ¿tenemos que ir en las obras de la carne o en las obras del Espíritu? En las obras del Espíritu. O sea, cuando nos dice que nos pongamos la armadura, ¿de qué está hablando entonces? Literal, del casco y todo eso. Nos está hablando de la santidad. Andar la armadura de Cristo, ponerse la armadura de Cristo es vivir en santidad. Vivir en santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que vivir ahora imitando a Cristo porque somos uno en Cristo. Y dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser hasta el final. Pero también dice la palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros, también la perfeccionará hasta el día de su venida. Pero ya tenemos que andar caminando en la luz, tenemos que andar caminando en santidad, en sinergia con Dios. Dios nos pone el querer como el hacer y nosotros hacemos las obras que Él, no nosotros, que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Pero nuestro camino, si vamos a imitar a Jesús, nuestro camino en la vida debe ser cada vez más parecernos a nuestro Señor Jesucristo. O sea que vestirnos de luz es hacer las obras que Jesús haría. ¿Y Jesús odiaba, amado hermano? Jesús robaba, Jesús mataba, Jesús andaba haciendo todo. Jesús hacía diferencia con las personas. ¿Qué es lo más cosa seria que hay en las escuelas ahora? En las escuelas, amado hermano, las muchachas agarran, como en las iglesias, es que ya esto es parejo en todos lados. En muchas iglesias hay grupitos, ¿han visto los grupitos de las iglesias? Los que tienen más pudientes están en un lado, los que tienen más plata. De ahí están los hermanos más regularitos, de ahí están los hermanos de una cierta nacionalidad, otros de otra cierta nacionalidad. Así pasa en la iglesia. En las escuelas, igual. La muchacha que cree más, ¿con quién se junta? ¿Con la que nadie quiere juntarse o con las que se creen igual a ella? A ver, muchachas, ¿con cuáles se juntan? ¿Hacen diferencia o no? Yo juntarme con eso, no, mira la ropa que anda, ¿ve? Ni carro trae, dice. Diferencia. Yo busco en mi grupo de amigas las que se parecen a mí, dice. Ni se parecen, una hispana y otra gringa. Pero hacemos diferencia en todo, amado hermano. Cuando nos vestimos de la armadura de Dios, que es vestirse o revestirse de nuestro Señor Jesucristo, ¿tenemos que hacer diferencia con alguien? No, tenemos que empezar a ver a todos como Jesús lo haría. Y eso es santidad. Y es lo que dice Efesios 4, búsquenlo. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Efesios 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice:
con respecto a la vida que antes llevaban. ¿Qué es la diferencia que hace Dios con los que son nacidos de nuevo y los que no? Con respecto a la vida que antes llevaban, se supone que ahora son de Cristo, se les enseñó que debían quitarse el ropaje viejo. ¿Qué es el ropaje? El ropaje viejo, la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en actitud de su mente. ¿Dónde se pelea la guerra espiritual? Aquí, contra nosotros mismos, en la mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Entonces, ¿qué es ponerse la armadura? Vestirse de justicia y de santidad. ¿Qué es revestirse de Cristo? Dejar las obras malas, las obras pecaminosas, y ahora hacer las cosas que haría Cristo, o sea, las obras del Espíritu. Así sería. Colosenses capítulo 3, versos 9 al 10, búsquelo. Vamos a ver qué es revestirse de Cristo. Colosenses 3, 9 y 10. Dice, mira, aquí, imagínese esto en la iglesia. Ahora te vas a entender por qué no se predica así en las iglesias, porque ofende y se van. Dice, Colosenses 3, 9 al 10. Dejen de mentirse los unos a los otros, le está diciendo Pablo a los hermanitos. Dejen de mentirse los unos a los otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se ha puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en el conocimiento a la imagen de su Creador. Revestidos de Cristo es ser hechos a la imagen de ¿quién? De Él. Nos ponemos nuestra nueva naturaleza, dejamos las cosas malas, o sea, los vicios, las obras de la carne, y empezamos a hacer lo correcto. ¿Cuál es la diferencia de probar y tentar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí saben cuál es la diferencia de una prueba y una tentación? Porque los cristianos tienen que saber esto, amado hermano, porque ahí está diciendo, yo no sé por qué Dios me mete en esta tentación. ¿Qué dice la Biblia? Dios no tienta a nadie. Ahora, ¿prueba? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a poner un ejemplo que oí del pastor Hernán Valdés. Dice que la diferencia sería, si vas con tu hijo o tu hija y a alguien se le cae una cartera, y ahí está el hombre parado en la parada de bus, pero se le cayó la cartera y no se ha dado cuenta. Y tú le dices a tu hijo, hijo, vaya a traer esa cartera, recoja la cartera. Ahí lo estás probando, ¿va? Fue a traer la cartera que no es de él, es una prueba. Pero después viene la tentación. ¿Qué sería la tentación? Decir, hijo, ¿qué hacemos con ese billete? ¿Nos lo quedamos? Esa es una tentación. ¿Qué harías? Probar es que te encuentres la cartera, pero sabes quién es el dueño. Si estás siendo probado por Dios y tú eres hijo de la luz y haces lo correcto, ¿qué vas a hacer? Aquí está la cartera. Pero si ya te tienta y esa cartera que te hallaste tiene $5,000 y estás pasando una necesidad en tu casa y ábrele, papá, hay un montón de dinero, ¿qué hacemos, hijo? Esa es una tentación. ¿Qué harías? Si eres hijo de la luz, lo correcto. Pero esa es la tentación. Satanás te va a poner en lo que sabe que puedes caer. Y si tú no eres hijo de la luz, si tú no estás parado, vas a caer. Por eso, cuando los pastores caen en adulterio, te pregunto, ¿tú crees que este está bien cimentado en Dios? Un pastor que cae en adulterio, amado hermano, no puede volverse a levantar como pastor nunca. Porque uno de los requisitos de pastor, ¿cuál es? Ser hombre de una sola mujer. Ya si tiene un amante, ya perdió ese requisito, no puede ser más. ¿Ah? Pero entran en la prueba para ver qué hacen y caen, porque no se han vestido con el ropaje de Jesucristo. Esa es la diferencia, amado hermano. Revestidos de Cristo es ser hecho a su imagen, o sea, una nueva naturaleza, alejado de las cosas malas. Entonces, ¿qué es la armadura de Dios? Hasta ahorita es lo que hemos visto. Ya vimos que estar en las tinieblas es hacer las obras de la carne. ¿Estamos claros ahí? Ahora, entonces, ¿qué es ponerse la armadura?
Y cuando uno es nacido de nuevo, ¿qué hace? ¿Las obras de qué? De Cristo. O sea, ponerse la armadura es dar los frutos del Espíritu Santo. Santidad significa ponerse la armadura. Tú no me puedes decir a mí, yo vivo una guerra espiritual cuando tú vives pecando a cada rato. Tú no me puedes decir, yo vivo una guerra espiritual donde le voy ganando la batalla al diablo cuando todo el mundo sabe que eres mentiroso, que eres chismosa, que eres tranza, que te robas la herramienta donde trabajas, que te robas lo que ocupas y te lo llevas. Bueno, si esto sobra aquí, nadie lo ocupa. Sabes que no es tuyo, lo agarras y te lo llevas, ladrón. No haces lo correcto. Cuando pones más horas en el trabajo de las que trabajaste, ladrón. Y todos estos ejemplos, amados hermanos, gente que es cristiana lo hace. ¿Por qué? Porque ellos viven en la guerra espiritual peleándose con los demonios cuando no entienden nada. La verdadera armadura de Dios es vivir en santidad y vivir en lo correcto, haciendo lo correcto. Pero le digo, entonces la armadura es algo para pelearse con los demonios. No. O sea, cuando el demonio te ataca, ¿qué vas a hacer? Sacar la espada del espíritu, el escudo de la fe y venite. Y le están peleándose. ¿Han visto en la iglesia cómo hacen cosas como que pelean con los demonios? Están locos. No tiene nada que ver con eso. Ponerse la armadura y cuando los demonios se ataquen, ¿qué va a pasar? Vas a resistir. Vas a resistir haciendo lo correcto. Y lo correcto, amado hermano, es hacer lo que Dios dice. Esa es la armadura de Dios. Por eso dice, pónganse toda la armadura, porque si no, no resisten. Mira lo que dice Hebreos 12:14. Búsquelo, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14. Esto es ponerse la armadura. Busquen la paz con todos. ¿Ha visto los hermanos que no se quieren con otros hermanos en la iglesia? Ay, no hay bienes, hermana, dicen las señoras. Uy, cómo me cae mal esa hermana, presumida, altanera. Se cree más que todas nosotras aquí, las otras borregas. Amén, amén, amén. Hay gente, amado hermano, en las iglesias que llegan alegres y cuando miran al hermano que les cae mal les cambia el humor. Pero dicen ser cristianos. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con los que le caen bien, con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, usted podrá vencer a todos los demonios y cortarle la cabeza al diablo y machacarla. Pero si usted no tiene santidad, no se vista que no va. Usted no va a ver al Señor nunca. Si no tienes toda la armadura, no vas a resistir. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si la armadura son las obras de Dios, los frutos del Espíritu, la obediencia, entonces, ¿cómo me pongo la armadura? No es de que el casco, las sandalias, aquí. Si hacer lo correcto, todo lo que vimos, que es tener la armadura, son los frutos del Espíritu, y la obediencia, ¿cómo me pongo la armadura? Obedeciendo, hermanos. Ya le estoy dando todas las armas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que le toca hacer a uno? Obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo me pongo la armadura? Haciendo lo que Dios dice. El problema es que muchas veces, ¿qué terminamos haciendo? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. Y ahí es donde está el problema, amados hermanos. Si ponerme la armadura de Dios para poder vencer es hacer siempre lo correcto, siempre lo santo, siempre lo bueno, pero siempre peco, diría otro, pues entonces ya no peques. ¿Qué tenés que hacer entonces? Solo lo bueno. Ahora, ¿se puede hacer solo lo bueno? Ahí es donde está el problema. ¿Qué decía Pablo? Hay una lucha interna, dice, todo lo que quiero hacer, no lo hago, sino que termino haciendo lo que no quiero. Pero ahora,
¿Cómo hacemos entonces para pelear esta guerra? Porque si hay una guerra, ya vimos, no como lo dicen los cristianos, sino como lo dice la Biblia. Ahora, ¿cómo le hago? Recordemos, amado hermano, lo que hemos venido estudiando. Ya nos dieron herramientas que tenemos que usar. Efesios 6:18, hermano, por favor. Acuérdese las dos herramientas que tenemos. Hay varias, pero estas dos, las herramientas que tenemos. Efesios, capítulo 6, verso 18. Mira lo que dice. ¿Qué tenemos que hacer? Oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los creyentes. No debes estar pidiendo solo por ti, por tu gusto, por el carro, por la casa, por la novia, por el novio. No, por todos los creyentes, porque vamos a ver más adelante, estaban en persecución también. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? Cuando miramos en la iglesia donde salimos, ¿qué era orar en el Espíritu? Empezaba la señora o el señor orando tranquilo y después, y empezaba a decir, ¿y qué es eso? Es que la tomó el Espíritu. Y después ¡pum! Se caía. Y decía, ¿se endemonió? No, la botó el Espíritu. Pero eso es orar en el Espíritu. Lo que hemos venido estudiando, ¿eso es orar en el Espíritu, volverse loco y caerse? No, hermanos. Orar en el Espíritu simplemente quiere decir orar conforme a la voluntad de Dios. Y el show, hermano, no hay show. Y lo sobrenatural, no hay sobrenatural. Es pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos sus hijos perseveren ¿en qué? En santidad. O sea que cuando oremos, pídele así, hazme menos mentiroso. Y ahí te pones el cinturón de la verdad. Hazme menos mentiroso, el cinturón de la verdad. Señor, enséñame a confiar en ti. Agarras el escudo de la fe. Enséñame a confiar en tu poder que me ha salvado. Entonces me pongo el yelmo o el casco de la salvación. Es por medio de esto que tenemos que estar alerta y orando con perseverancia, dice. O sea, orar en todo tiempo, dice en otro lado. E interceder por todos los santos. Otra cosa que vemos es que si dice póngase la armadura de Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿La armadura es de Dios o es mía? Porque la gente dice, me pongo mi armadura. Pero la Biblia dice que la armadura no es tuya. ¿De quién es? De Dios. Entonces, ¿es de Dios o es de nosotros? De Dios. Porque yo soy el que se la tiene que poner. Pero la armadura es de Dios. Vaya a Isaías, capítulo 59, versos 15 y 17. Aquí nos abre la mente para entender qué es esto. Isaías, capítulo 59, versos 15 al 17. Mira lo que dice. No se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal lo despojan de todo. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Cuando te estén tratando mal por ser honrado, por ser fiel a Dios y todo, no te preocupes, alguien lo está viendo. Lo ha visto, dice Dios, y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos, su propia justicia los sostendrá. Se puso la justicia como la coraza y se cubrió la cabeza con el casco de la salvación. Se vistió con ropas de venganza y se envolvió en el manto de sus celos. Les pagará según sus obras. A las costas lejanas le dará su merecido furor para que los adversarios se retribuyan y retribución para sus enemigos. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se presentaba a Dios?
como poderoso gigante, como el que pelea por su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros nos pongamos ¿qué? La armadura. ¿Vio cómo se puso Dios ahí? ¿Quién es el que iba a interceder? Dios. ¿Y es que Dios se puso? El casco, la coraza, y Él va a retribuir a los que son malos. Nosotros solo tenemos que ponernos la armadura. ¿Por qué? ¿La armadura es mía o de Él? De Él. ¿Pero qué tipifica? Que si yo me pongo la armadura de Dios, ¿peleo en qué ejército? En el de Él. Y si es Dios el que pelea, pregunta, ¿podemos perder? Ya vimos que nadie es más poderoso que Dios. Y dice que Dios es el que pelea por nosotros. ¿Y por qué los cristianos viven amedrentados que van a perder? Es que el diablo me tiene aplastado, hermano, me tiene vencido, dice. Nos tenemos que identificar con Dios, con la guerra es de Dios. Dios la está librando, pero quien pelea esta guerra es Él. El que pelea por su pueblo es Él y no nosotros. Pero yo estoy bajo su cobertura y estoy bajo su ejército y Él me va a dar la victoria garantizada. Ahora, ¿se imagina que estos cristianos que usted no sabe si son cristianos o mundanos y están adentro de la iglesia, cómo se mirarían en una guerra? ¿Qué es lo que nos hace la diferencia en las guerras? En los partidos de fútbol, ¿qué nos diferencia? No. El traje, la ropa, el uniforme. Imagina que todos usaran el mismo uniforme. Se la das al contrario y te mete un gol. Por eso no puede ser falso. Los cristianos estos que andan disfrazados se tienen que identificar, hermano. Porque estos son los que matan la congregación. Estos son los que matan a las ovejas. Por eso no le podemos llamar hermanos a todo el mundo, porque no todo el mundo es hermano. Pero la gente se molesta cuando le dice eso. Y el amor, en una guerra te matan por ese. No puede haber amor para los que son cabras. Son cabras locas porque creen ovejas, pero son cabras. Si estás en el ejército de las tinieblas, Dios te dice hoy, arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean perdonados. Esta guerra es verdad, hermano. Dios la pelea por sus hijos y la vamos a ganar. Pero el que esté en el otro lado, el que pelea en el ejército contrario, que es el ejército de las tinieblas, Dios te dice arrepiéntete y conviértete. Porque si no, luego va a haber un castigo eterno. Y nadie te va a poder sacar del infierno. Nadie. Pero el tiempo es hoy, amados hermanos. Amén. Nosotros, los hijos de Dios que estamos en esta guerra espiritual, podemos perder algunas batallas. Porque tampoco existe el paladín, el que nunca pierde. No, vamos a perder algunas batallas. ¿Cuántos han perdido batallas? Todos. Pero te puedo garantizar a ti que levantaste la mano que has perdido batalla, que no vas a perder la guerra. No vas a perder la guerra. La guerra está garantizada, pero vamos a caer y vamos a perder batallas. Pero Dios nos va a levantar. Ahí sí entra lo que dice que Dios nos va a levantar. Así que, ¿cómo podemos mantenernos firmes en esta guerra espiritual interna? Primero, sabiendo que el poder de Dios está a mi favor. Segundo, está a mi favor no porque me va a hacer rico, como dicen ahora, o porque me va a prosperar, sino que cada vez que Él permite en mi vida los tropiezos, Él los va a usar para transformar y mantenerme humilde. ¿Qué decía Pablo? 3 veces le he pedido que me quite esto. ¿Qué le decía a Jesús? Bástate mi gracia. ¿Por qué, amado hermano? Imagina que Dios nos diera todo el conocimiento, toda la popularidad, todo lo que el hombre desea. ¿Cómo nos volviéramos? Presumidos. Pablo venía de ser lo mejor. Y cuando llegó al cristianismo lo empezaron a perseguir. Y Pablo era un hombre de Dios a morir, pero tenía un aguijón, dice, que no lo dejaba. Entonces Pablo, ¿sabe qué hizo? Aprender a vivir, a fortalecerse en sus debilidades. Hay cosas que no se nos van a quitar, hermano, porque Dios nos quiere tener ahí para que no nos creamos más de lo que somos. Y esa debilidad te va a recordar que tú tienes que estar
esperanzado en Dios, no en ti o no en mí mismo. Y no la va a quitar. Pablo le dijo, 3 veces le he pedido y me dijo, bástate mi gracia, para que no se vaya más allá. Dios va a usar eso para mantenernos humildes. Número 2, tengo que vivir en santidad haciendo lo correcto, y si hago esto, la Biblia dice que Satanás, ¿qué va a hacer? Huir. Ahora, si vivo en santidad y hago lo correcto, Satanás me ataca y yo me mantengo en la verdad, me mantengo en la santidad, Satanás va a huir. ¿Qué tiene de sobrenatural la guerra espiritual aquí? ¿En qué te glorias? Es que yo como oré, oh rabascanda la vasoye, y por eso los demonios se van. No te puedes gloriar. ¿En quién te tienes que gloriar? Cuando solo tienes que permanecer firme, puesta la armadura, viviendo en santidad y haciendo lo correcto. En Cristo. ¿La gloria de quién es? Por eso es que no les gusta. Porque ellos quieren que la gloria, amado hermano, no sea de Cristo, quiere que sea de ellos. Que le diga, voy a ir donde el hermano, voy a ir donde la hermana tal a orar, porque ella o él, ellos sí los usa Dios. Pero dice, orar los unos por los otros. No, aquel grupo de intercesión ore por toda la iglesia, los unos por los otros. Todos tienen el mismo poder, si son nacidos de Dios. Si no, no. Pregunta, ¿qué hacen los guerreros espirituales en la iglesia hoy en día? ¿Se esfuerzan en vivir en santidad? ¿Eso es lo que hacen? Claro que no. Entonces, ¿qué hacen? Ellos mismos creen que se preparan para esta guerra espiritual. Mano, ¿se acuerdan la guerra espiritual en las iglesias que decía, mano, tienes que saber más a profundidad el orden demoníaco? Cómprate este libro. Y se compraban un libro para aprender sobre los demonios. Exacto. Pero esta gente, el punto aquí, amado hermano, que ellos se preparan y se consiguen información de demonios a través del libro y se ponen según ellos la armadura y dicen después, me pongo la armadura, me cubro con la sangre de Cristo y a guerrear, y empiezan a hacer actos proféticos que van a hacer un impacto espiritual para toda la gente. Y de ahí empiezan a decir barrabasadas como, ven hermano, pasa, vamos a hacer un acto profético. Esto es por fe, es algo sobrenatural. Y sacan una cajita de chicles ungidos. Y pasan y les dan un chicle a cada uno. De ahí sacan la burrada también, hermano, del garrote ungido. Empiezan a pegarte con garrote. Están guerreando espiritualmente. El manguerazo ungido. ¿Cuánto vieron el manguerazo ungido? Uy, chicas, solo yo lo miro. Métanse en internet, pongan manguerazo ungido. Un pastor llenando de agua con una manguera a la gente y la gente se cae. El manguerazo ungido, el chicle ungido, el garrote ungido, la patada santa, el saco ungido. Puras barrabasadas, amado hermano. Y según ellos, eso es la guerra espiritual. Pero nada de eso proviene de la Escritura. Lo que sí dice la Escritura, con lo que hemos estado estudiando, es que tenemos que hacer lo que hace un verdadero cristiano. ¿Y qué hace un verdadero cristiano, hermanos? Obedecer. Dios dijo, no quiero sacrificio, quiero obediencia. ¿Y por qué no obedecen? Porque eso no tiene nada de sobrenatural. Yo quiero pelear con Satanás, yo quiero ganarle a Satanás, yo quiero que me involucrarme en esta guerra personalmente. Pero eso no lo sacan de la Escritura. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7, póngalo hermano, estamos terminando. Santiago 4:7. Mira lo que dice. Así, hermanos, si son cristianos, así que sométanse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Obedecer. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Se acabó la guerra espiritual. Pero no tiene nada de poderoso, hermano. ¿Y nosotros qué hacemos? Obedecer. ¿Qué es ponerse toda la armadura? Obedecer a Dios y confiar en su poder. Peleamos esta guerra porque ya nos salvó. Nosotros, grábese esto, hermano. Esta guerra espiritual, nosotros la estamos peleando porque ya nos salvó.
no para que nos salve como creen los otros cristianos. Nosotros peleamos esta guerra porque Él nos dio el poder por medio del Espíritu Santo, el poder que resucitó a Cristo, y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y es el poder de Cristo, no el mío, el que me hace pelear esta guerra, no para salvarme, sino porque ya soy salvo. Solo tengo que permanecer firme. Pero como le digo, como no hay nada sobrenatural, no le gusta. Para terminar, miremos un ejemplo de la verdadera guerra espiritual bíblica. Mateo 4, del 1 al 11. Y con eso terminamos. Este es nuestro ejemplo a seguir. Es la guerra espiritual interna. Jesús es puesto a prueba por Dios y permite que Satanás lo tiente. Jesús va a librar una guerra espiritual, amado hermano, en la mente. Mira lo que dice. Luego el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó a ser tentado? El Espíritu de Dios. Acuérdate, Dios no tienta, Dios prueba. ¿Okay? Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. El tentador, Satanás, se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué está haciendo Satanás ahí, amado? Vamos a leer el 4. Jesús respondió: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ponga el 3, por favor. Mira cómo tienta Satanás a Jesús. Aquí está la guerra espiritual. Esto mismo sigue haciendo Satanás con cada uno de nosotros. Le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué le dice si eres el Hijo de Dios? Aquí es donde entra cuando estudiamos los contextos, hermano. Jesús venía de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Cuando Jesús fue bautizado, dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz desde el cielo que decía ¿qué? Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Ok? Ese es el contexto anterior de esto. Después el Espíritu toma a Jesús y lo lleva al desierto. Entonces Satanás se le acerca después de aguantar hambre 40 días y 40 noches. ¿Habrá tenido hambre? Claro, tiene naturaleza humana. Jesús tiene mucha hambre. Y Satanás le dice: bueno, allá en el Jordán dijeron que tú eras el Hijo de Dios, ¿no? Compruébamelo. Si eres de verdad el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, para creerte. Hay un endemoniado ahí, se endemonia a alguien y le dicen al cristianoide: si eres el Hijo de Dios, saque ese demonio, pues quiero ver. Vaya. ¿Y qué hace el cristianoide? Ya vas a ver, papá, soy guerrero espiritual. En el nombre de... Ahora, la pregunta es: ¿quién mandó a este a sacar ese demonio? ¿Dios o Satanás usando a este? Satanás. El demonio va a salir solo si Dios da la orden que salga. Nosotros no tenemos poder de hacer eso. Pero si Dios le dice que salga, no lo tenemos que empujar, no le tenemos que escupir en la boca, no lo tenemos que bañar con la manguera santa, darle el garrotazo santo, nada de eso. Dios da la orden y se sale. Satanás le dice: allá dijeron que eras el Hijo de Dios, comprobámelo pues. Así que si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Mira la respuesta de Jesús: te ato, Satanás, te reprendo con la autoridad que me dio Dios, en mi nombre te mando a las tinieblas. ¿Lo ató? ¿Lo reprendió? No. ¿Qué hizo Jesús? Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viene la segunda prueba. Pasó esa prueba Jesús, solvente. ¿Por qué? Porque Dios conoce la palabra de Dios. Lo que cita Jesús está en Deuteronomio, cuando Dios le dio maná del cielo al pueblo. No solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale. Dios sostiene a sus hijos, amado hermano. Dios nos sostiene a nosotros. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate
tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropiece con piedra alguna. También está escrito, le dijo Jesús, no pongas a prueba el Señor tu Dios, contestó. ¿Qué le está diciendo Jesús? Primero le dice, escrito está Satanás. ¿Sabe lo que hace Satanás? Con la palabra, ok, lo agarra, lo lleva al pináculo de la ciudad y le dice, bueno, ¿querés que hablemos de la Biblia? Escrito está. Tírate, porque el Salmo 91 dice que si se tira, ponga el Salmo 91, creo que es 12, 13 o 15, 17. Le dice, ¿quieres hablar de la Biblia? Ok, escrito está, tírate. Si quieres comprobar que lo que dice la Biblia es verdad, ¿qué tiene que hacer Jesús? Según Satanás. Mira la tentación. Si Jesús quiere probarle a Satanás que la Biblia es la verdad, ¿qué tiene que hacer? Porque está escrito, dice en el Salmo, escrito está que sus ángeles mandará y no hará que tropiece tu pie en piedra. Entonces, compruébame que es verdad, tírate. Porque si es verdad la Biblia, ¿qué tiene que pasar? Cuando Jesús se tire, los ángeles llegarán a sustentarlo, ¿no? Eso es tentación. Mira lo que dice el Salmo. Porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrán para que no tropiece con piedra alguna. Me hablaste de la palabra Jesús, escrito está, bueno, aquí está escrito. Compruébamelo, que es verdad lo que dice la Biblia. ¿Qué hubiera pasado, amados hermanos, si Jesús se hubiera tirado? Si le hubiese chocado, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran mandado los ángeles o se hubiera matado? Lo que Satanás quería era terminar con Jesús. Tírate. Escrito está, ¿no? Él te va a defender. Pero ¿por qué Jesús dijo, amados hermanos, que Él solo hacía lo que el Padre le decía? ¿Se acuerdan? ¿Por qué Jesús estaba ayunando? ¿Quién se lo había dicho? El Padre. El Padre le había dicho, ve al desierto y ayuna 40 días y 40 noches. El que ponga el Salmo 91, 1 y 2, creo, hermano. Esta es la parte que también la gente no entiende. Tú no puedes probar a Dios. Si tú caminas en santidad, si tú te guardas para Dios, si tú haces lo recto para Dios, tú habitas a la sombra del Altísimo. Mira lo que dice el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. 2. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. Si Dios le había dicho a Cristo que fuera al desierto a ayunar, ¿quién lo tenía que sostener ahí? Dios. Porque nosotros, la fe, amados hermanos, no es creer sin ver, como les digo. La fe es confiar en Dios. Si Dios lo había llevado al desierto para probarlo, no para tentarlo, para probarlo, Jesús está poniendo su confianza en Dios. Si Él se tira, amado hermano, se hubiera matado y se le acaba el corrido ahí y Satanás hubiera ganado. Pero ¿qué le contesta a Jesús? Mateo 4, hermano. Mira lo que le contesta a Jesús. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. Dice la Reina Valera, no tentarás al Señor tu Dios. Pero ¿qué hubiera pasado con los cristianoides de hoy en día, hermanos? Aquellos que dicen, fuera del contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínense que Satanás agarra a un cristiano de estos, que no estudian, lo lleva al pináculo y le dice, ok, la Biblia dice, todo lo puedes en Cristo que me fortalece, tírate. Y como ellos creen que todo lo pueden en Cristo que lo fortalece, ¿qué pasaría? Señor, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo volar, pero yo confío en ti, porque mi fe es ciega. Se mata, hermano.
¿Por qué? Por no saber la palabra de Dios. Pero si conocieran la palabra de Dios, dirían, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, escrito está: Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda prueba. Tercera prueba. De nuevo, miren, el diablo lo ha probado primero como ángel de luz, ¿verdad? No, primero lo probó. Ah, ¿tienes hambre? Da la orden. Allá dijeron que eras el Hijo de Dios. Pues demuéstramelo. No la hizo. De ahí se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué como ángel de luz? ¿Qué usa Satanás para tentar a Jesús? La Biblia. Se fija un montón que andan sacando los versículos de contexto. Son siervos de Satanás. Se disfrazan de ángel de luz. Te hablan un poquito de palabra, pero te la hablan mal, fuera del contexto correcto, y te pierden. Cuando ya se disfraza de ángel de luz y no pudo hacer nada, de nuevo, dice, tercera vez, de nuevo el diablo le llevó a una montaña muy alta y ahí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si postrares me adoraras. O sea, Satanás se quita el disfraz y le dice: ok, yo soy el diablo, Jesús. ¿Ah? Yo soy el diablo. Todo esto, si me adoras ahorita, te lo voy a ti. ¿Dónde está la tentación ahí? ¿Qué le está diciendo Satanás? Si me adoras ahorita, te doy todo esto. Aparte, te evitas la cruz. Te evitas el calvario. Todo eso que te van a hacer, adorame, te doy esto y se acaba. Ahí está la tentación. Todo lo malo que te va a pasar te lo puedes evitar, Jesús. Solo adórame. ¿Qué le dijo Jesús? Vete, Satanás. Dijo Jesús, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y le servirás solamente a Él. Hermano, y lo sobrenatural, te ato, te desato. ¡Ay! ¿Dónde está? En ningún lado. Y la guerra espiritual sobrenatural no existe. ¿Por qué Jesús le dijo: en mi nombre te vas? En el nombre de Jesús. En mi nombre te ato. En mi nombre te reprendo. Mira lo que dice Lucas 4:13, por favor. Lucas 4:13. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 13. Mira lo que dice. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y es lo que dice Santiago 4:7. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, mira lo que dice lo último. Lo dejó hasta la próxima oportunidad. Lo que quiere decir, amado hermano, si tú vives en santidad, si vives haciendo lo correcto, si conoces la palabra de Dios y vives orando, el diablo te va a tentar muchas veces. En una, tú lo vas a resistir y él va a huir, pero va a huir, ¿sabes para qué? Dijo, con esta táctica, con esta artimaña, no lo pude hacer caer. Pero me voy a ir y me voy a preparar otra y voy a volver. Por eso esta lucha es continua hasta que venga Cristo. Pero tenemos que estar bien parados en la fe. Bien parado. No te puede convencer esta vez, dice Satanás. Ok, te veo al rato. Voy a preparar otra. Y te va a intentar convencer de nuevo. Algo bien importante aquí es ver que Jesús no reprendió al demonio, no ató al demonio, no lo mandó a las legiones celestes, ni nada. ¿Por qué? Porque él ganó la guerra espiritual ¿con qué? Con el poder de la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Orar en todo tiempo, escudriñar las escrituras, vestirnos de Cristo y dejar las obras de la carne, que ya vimos cuáles eran, y vivir en la luz. Hacer lo que Cristo haría. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y pongámonos de pie que vamos a orar. Dios es bueno, amado hermano. Dios es bueno, y aunque sé, como le digo, que queremos participar en todo para llevarnos algo de la gloria, la Biblia, amado hermano, nos enseña que la gloria es de Cristo. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por el privilegio de escudriñar tus escrituras. Padre, permite que atesoremos estas enseñanzas, Señor, y que sigamos escudriñando con hambre tu palabra. Sabemos, Padre, que al principio es amarga, Señor, pero cuando la entendemos es dulce, más dulce que la miel, Padre precioso. Te pido, por favor, Señor, que nos guíes siempre tú, Señor. Quita todo pensamiento de hombre de este lugar, Señor, y que nos concentremos en el marco de referencia que nunca, nunca se equivoca tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes, Padre, a caminar en santidad. Si nosotros decimos estar revestidos, Padre, de ti, tenemos que ser hijos de luz y no hijos de tinieblas, Padre. Aquel cristiano, Padre, que todavía está flaqueando, Padre, que Satanás ya conoce el método de hacerlo pecar. Mira, Padre, que vaya a ti y que te ponga sus cargas a ti, Padre, y que reconozca que él no puede, pero tú sí, Señor. Y que se aleje, Padre, del pecado, que se aleje de lo malo que le gusta, porque si no, Padre, la paga del pecado, dice tu palabra, que es muerte. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad. Sabemos, Padre, que si nosotros perseveramos hasta el final fue porque tú nos preservaste, Señor. Tú nos cuidas, Padre, y estamos seguros en tus manos, dijo Jesús, Señor, porque nadie es más poderoso que tú. Aquel, Padre, que todavía está indeciso, Señor. Aquel que tu palabra le está hablando, Señor, a su corazón, pero todavía no quiere dejar el mundo. Hazlo entender, Padre, que no hay nada mejor, Padre precioso, que vivir en tu presencia. Vivir haciendo las obras del Espíritu, porque las obras de la carne solo traen perdición, Padre, y muerte. Transfórmalos, Padre. Transforma sus corazones duros, Señor. Arranque ese corazón y pon uno de carne. Lávalo, Padre, con agua limpia. Y pon tu Santo Espíritu en él, Padre, o en ella. Te damos las gracias, Padre, porque confiamos que tú eres el que agrega, Padre, a la iglesia a aquellos que van a ser salvos. Y estamos creyendo en esa promesa, Señor, que tú vas a seguir trayendo gente que de verdad te ame, que de verdad quiera ser transformado por el poder de tu palabra y que se quite toda emoción, Padre, toda faula, Padre, que han venido arrastrando, Padre, por enseñanzas falsas, antibíblicas, fuera de contexto, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Sí, amado hermano, puede sentarse. Vamos a entrar a los 15 minutos de pregunta y respuesta. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla o un comentario. Y si no hay preguntas aquí, vamos a ir a la página de internet a ver si hay preguntas. Si no, vamos a dejar terminado. Entramos a los 15 minutos de respuesta. El tiempo empieza cuando empiece la primera pregunta. Amén. No hay tiempo de espera. Si eres nuevo, puedes preguntar, o nueva, o no hay antigüedad. Amén. Puede preguntar cualquiera. ¿Preguntas? ¿Por acá? ¿Nadie? ¿Por acá, mano? Usen el micrófono, por favor, para que se oiga su pregunta, para que edifique otro. No, solo está bien claro que la armadura de Dios es obedecer al Señor, y cuando le obedecemos, cuando escuchamos su voz y hemos nacido de nuevo, entendemos que cuando nacemos de nuevo también vamos a dejar las obras de la carne, de practicarlas. Esa es la evidencia. Y vamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, no es que siento que es la armadura de Dios, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros va a dar evidencia que está en nosotros, porque van a haber frutos. Amén. Y al mismo tiempo, no es que vamos a quitarnos la armadura en la noche para dormir ni nada, sino que la armadura va a estar dentro de nosotros para Amén. siempre, hasta que Cristo venga. Amén. Okay. Ese es, al caminar en la luz. ¿Y quiénes pueden caminar en la luz? Los que viven en la luz. Amén. Mano. Sí, solo tengo una pregunta sobre que la primera armadura de Dios es la salvación, el yelmo de la salvación. Entonces, ¿está incluido en todo el paquete? ¿O cómo? La salvación. ¿Sí? Es que nadie que no es salvo se puede poner la armadura. Es lo que hablaba el hermano Roberto en el comentario. La salvación es algo que proviene de Dios. Y cuando Dios nos da la salvación, que es por gracia, o sea, es un regalo que nos da, la evidencia que somos salvos es que empezamos a vivir en la luz, empezamos a vivir en santidad, en lo correcto. O sea, por ahí empieza y después lo demás viene incluido, todo.
Si somos salvos, tenemos que tener toda la armadura puesta. El problema es que queremos hacer símbolos. El yelmo es esto. Porque estarías comparando que el evangelio es como las sandalias. Y no, Pablo no nos está queriendo que hagamos símbolo de cada pieza de la armadura. Nos está diciendo, la armadura completa es obedecer a Dios. Y cuando obedecemos a Dios, estamos completos. Vamos a vivir en santidad. Permanecemos firmes, somos rectos y vivimos en santidad. Amén. Entonces, ¿alguien más? Cuando habló de la tentación de Jesús, que dice que el Espíritu lo llevó al desierto, y creo que dijo algo acerca de eso, de que pues obviamente Dios no es el que tienta, y es lo que dice Santiago, pero cómo diferenciar entre que el Espíritu lo llevó, y el griego habla como que el Espíritu lo empujó a Jesús hacia el desierto. Ajá. Porque ese viento. ¿Cómo diferenciar de que el Espíritu no es el que lo metió en la tentación, sino que fue una prueba? Que el Espíritu lo puso en la prueba. La prueba es que alguien lo tiente y que pase la prueba. La prueba es llevarlo ahí para que sea tentado. Y Jesús pasó la prueba invicto, tranquilo. No lo pudo hacer caer en nada. Entonces, ¿la prueba qué es? Haberlo llevado al desierto. La tentación, todas las que le hizo Satanás, ahí está la diferencia. Pero Dios no tienta a nadie. Dios no lo llevó, a ver, tentámelo. No, lo llevó a ser probado. Y salió bien. El tentador es Satanás. Amén. ¿Alguien más? ¿No hay pregunta aquí más? ¿Hay pregunta en Facebook? Solo comentarios nada más. WJJP Flow dice: Dios le bendiga, varón. Me encantan estos temas de la armadura porque es con lo que se lucha todos los días. La mente, el campo de batalla donde llega todo primero a la mente, venciendo con eso, con ese escudo de la fe, es como se permanece en el Evangelio, derribando todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Así toca Rodos Díaz botar los argumentos a la basura. No es tan fácil, pero sí se puede con la ayuda de Dios y continuar. José Bardales dice, así amén. está. Déjame hacer un comentario en la primera. Okay. Gracias por comentar. Y lo otro es, recuerde, los argumentos, las artimañas de Satanás es porque aprende de nosotros, de lo que hacemos. ¿Cómo podemos dejar que Satanás nos tiente en alguna área? ¿Qué tendríamos que hacer? Dejar de hacer eso. O sea, cada vez que Satanás te tienta donde te conoce que puedes caer, pero te conoce porque tú eres algo que está repitiendo. Por eso nos tenemos que arrepentir de lo que estamos haciendo. Y recuerda, arrepentirse no es llorar, arrepentirse es cambiar. Entonces, no quiere que lo tiente en esa área, deje de hacerlo. Y pídale fuerza al Señor para hacerlo. Amén. La segunda, hermano. José Bardales dice, así está la iglesia hoy en día, inventándose tantas cosas para llamar la atención, y por estar inventando cosas que no están en la Biblia, no llegan a conocer cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, que es vivir en obediencia al Señor Jesús. Ahí se cumple Santiago 4:7. Amén. Lindo y buen mensaje, pastor. Dios le siga dándole sabiduría aún más. Bendiciones desde Honduras. Amén, hermano Bardales. Lo tengo de amigo ahí en la página de Facebook y nos sigue. Y tiene un programa en una radio también. Dios te bendiga y Dios bendiga el ministerio que te ha dado. Y gracias por seguirnos también. Amén. Es todo. Bueno, entonces quedamos despedidos, amados hermanos. Ahí está la caja de las ofrendas. Ofrenden con alegría y gozo. Dios los bendiga y hasta la próxima.